I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. And I will stay with you. We'll make it to the other side like lovers do. I'll reach my hands out in the dark and wait for yours to enter like I wait for you. I'll wait for you. 'Cause I'm not giving up. I'm not giving up, no, not yet. Bueno, pues abrimos nuestra sección A Tu Salud con nuestra doctora de cabecera, con Inés Liperheide, médico intensivista en el Hospital Puerta de Hierro, en la UCI del Hospital Puerta de Hierro. Además, ella es especialista en medicina estética y antienvejecimiento en la clínica del Hierro en Salem. Y además, bueno, pues ya sabéis, doctora de cabecera aquí en este programa cada martes, cada semana nos acompaña, y teníamos un tema pendiente que nos había hecho especial ilusión dar la noticia hace unas semanas, comentarla aquí con vosotros. Hablábamos de ese récord que volvíamos a batir aquí en España respecto a los trasplantes, y por todas partes leíamos titulares donde decían que somos imbatibles en solidaridad, y así lo estamos demostrando. Y era un tema que queríamos hablar con Inés, diseccionarlo bien, entender bien cuál es la situación actual, por qué seguimos batiendo todos esos récords y cómo podemos seguir batiéndolos haciéndonos donantes. Todo esto nos lo va a explicar Inés. Inés, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Yanela. Buenas tardes a todos. Te echábamos de menos, tú porque ya lo has comentado en tus redes sociales, Inés Liper, así la vais a encontrar. Porque has estado unos días ahí que sí que no, pero siempre muy pendiente del Cuídate y de tus oyentes, eso hay que decirlo, pero ya todo bien, ¿verdad? Sí, he estado unos días ingresada, para los que no lo sepan, estoy embarazada, estoy en el tercer trimestre, y está siendo un embarazo que me está dando un poquito de guerra, pero bueno, todo sea porque el bebé llegue bien y nada, yo estaba ingresada por amenaza de parto prematuro. Así que nada, ya estoy en casa, me voy a hacer en reposo, pero como el reposo también implica poder estar aquí con vosotros, pues entonces he aprovechado también y me despejo, hablamos de algún tema así diferente y podemos informar a los oyentes de cosas que yo creo que también son muy interesantes. Pues la verdad es que sí, aprendemos mucho contigo, y un tema como el que traemos hoy, que conste que lo hemos comentado, bueno, pues porque tú lo has contado, porque queremos mandarte ese abrazo fuerte por estos días que has estado ahí ingresada y que bueno, que viene todo un guerrero, un peleón que viene ahí que no nos podemos ni imaginar. Así que... Ha salido a madre. Ha salido a madre, ¿no? dando guerra, está empezando dando guerra. Esperemos que cuando salga sea un poco más bueno. Seguro que es de los que luego duermen muy bien, ya verás. Ojalá. Seguro que sí. Ay, Dios mío. Bueno, pues vamos con el tema que nos ocupa hoy, que habíamos adelantado hace unas semanas precisamente contigo, Inés. España llegaba a los 6.464 trasplantes en 2024. Llevamos encadenando 33 años como líderes mundiales. Hablábamos de la solidaridad de los españoles y de la situación actual. Claro, la vamos comparando con otros años, esto va en aumento, pero somos imbatibles. Es alucinante. Y tú, que además desde el Hospital Puerta de Hierro lo tienes muy de cerca, tú de esto sabes un montón y nos puedes hablar y explicar por qué ese récord y por qué estamos en este momento. Pues la verdad es que tengo mucha suerte porque el Hospital de Puerta de Hierro tradicionalmente, históricamente es uno de los hospitales más antiguos y donde se empezaron los primeros hitos en los trasplantes, y aunque no somos el hospital más grande de Madrid, porque hay hospitales mucho más grandes, sí que desde la antigua clínica hasta ahora, pues el tema de los trasplantes ha sido algo que lo llevamos en nuestro ADN. Entonces, en la UCI, nosotros tenemos la coordinación de trasplantes, está dentro de la UCI. Cada hospital tiene una unidad de coordinación en el que existe un coordinador de trasplantes y luego mucha gente que le ayuda dentro de esa coordinación, ¿no?
hay médicos y enfermeros metidos en esta unidad y tenemos la suerte pues que están justo en la UCI. Entonces yo desde que llevo pues 16 años, 17 voy a hacer en el hospital, pues a mí me ha parecido lo normal, ¿no? Lo normal entrar en este proceso tan bonito y también tan complejo. Y lo que decías tú, pues siempre todos los años hemos conseguido batir récords. Sí que hubo un pequeño paréntesis el año del COVID, todos sabéis por qué. Bueno, porque es que se paró todo, el hospital estaba en otras cosas. Ni había donantes, ni los pobres receptores que estaban en lista, pues por desgracia pudieron recibir la cantidad de órganos o la cantidad de procesos quirúrgicos que se hacen ahora, ¿no? Entonces, pues eso nos hizo un pequeño bache en el camino, pero no quiere decir que hayamos recuperado y que estamos con números mucho mejores que el año 2019, ¿no? Que ya pensábamos que habíamos alcanzado todos los récords con 49 donantes por millón de población y resulta que ahora nos plantamos en el 2024 con 52,6 donantes por millón de población. Entonces, pues se han aumentado el número de donaciones entre los fallecidos y luego se ha aumentado la cantidad de órganos que se donan, ¿no? Desde un mismo donante, porque tú puedes ser donante y tú en este mismo proceso pues tú pierdes a un ser querido, pero es que ese donante ayuda a muchos pacientes y a muchas familias y es un proceso que es como un abanico que se abre, ¿no? Desde un mismo donante se pueden salvar muchas vidas. Entonces, pues bueno, son 2.500 donantes, 2.562 donantes, de los que tú misma has dicho que ha habido 6.464 trasplantes, ¿no? Entonces son 2.500 millones de gracias, o sea, es que como en un proceso pues hay que meterse en el papel, ¿no? Estás en un proceso súper doloroso, ¿no? De la pérdida de un ser querido, porque realmente, ahora hablaremos de eso, quién es el que dona al paciente, pero quién da el consentimiento y es la familia, ¿no? Entonces, en un proceso tan terrible como es perder a alguien, el poder pensar en los demás, ¿no? Cuando lo que te duele es la pérdida de tu ser querido, pues es digno de admirar, ¿no? Entonces, bueno, pues España es así, España somos muy buenos para muchas cosas, no tan buenos para otras, pero en generosidad y en pensar en los demás, la verdad es que está claro que somos líderes mundiales por delante, pero con mucha diferencia de otros países. La verdad que sí, tanto. Y luego es importante que, bueno, entiendo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Que más o menos nos puede entrar en la cabeza, pero que claro, cuando hablamos de 2.000 o 3.000 donantes o cuando hablamos, es que realmente no es que esté salvando a lo mejor a 2.000 personas, no, es que cada donante puede donar distintos órganos o partes, ¿no? Y entonces estamos ayudando a muchísimas más personas hasta llegar, pues fíjate, a haber cumplido esos 6.464 trasplantes, que me parece, bueno, pues una cifra increíble. Cifra que no puede ir bajando, obviamente. Cada vez entiendo que hay más personas que se solidarizan, que se informan, porque muchas veces es una cosa que terminas dejando y dices, bueno, ya lo haré, ya me informaré, ya me haré donante, pero ¿esto cómo es? Claro, es entender también que por eso yo quería en el día de hoy dedicar estos minutos a hablar de este tema, porque entiendo que nos pueden entrar dudas o, como es lógico, ¿no? A la hora de hacerte donante, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo se dona? ¿Cómo uno se hace donante? Luego acabas de comentar ahora que por un lado está el donante, por otro luego el consentimiento de las familias. ¿Cómo es el proceso, Inés? Claro, esto es una red importantísima, pues que gracias a Dios funciona muy bien, pero claro, tú cuando te posicionas, yo estoy en un lado privilegiado en el que veo todo el proceso, pero claro, cuando te ocurre que vas a recibir, o sea, entras en lista para recibir un órgano o que te solicitan si tu familiar puede ser donante de órganos, es un proceso pues que implica un donante, que implica un proceso complejísimo de donación, ¿no? Y luego un receptor que oímos muchas veces, no, es que no sé quién le ha trasplantado un riñón, ¿no? Pero ¿qué es lo que hay detrás? ¿Qué operativo hay? Hay un operativo humano súper importante, un desarrollo científico con nuevas técnicas, porque el desarrollo también está aquí, es decir, que usemos nuevas técnicas o que decidamos ampliar los criterios de los donantes, hace que haya muchos más también receptores, ¿no? Y luego la implicación emocional que esto conlleva en las familias. Entonces hay como una red muy importante que nos puede, o sea, que nosotros a lo mejor estamos
posicionados en uno de los lados, pero que existen muchas partes dentro del proceso de donación. Entonces, ¿quién puede, si empezamos por el principio, quién puede ser donante? Pues donante puede ser desde un niño, que te llama la atención, que dices, bueno, un niño, ¿no? Efectivamente, un niño. Los niños, por desgracia, también sufren enfermedades, ¿no? O accidentes de tráfico con un daño cerebral, o pues que por desgracia nacen con algún problema genético, alguna falta de alguna atresia genética y necesitan una donación y no llegan y acaban siendo ellos los donantes, ¿no? Entonces, desde un niño, y luego los adultos, lo que estamos haciendo, lo que se está investigando, lo que se está haciendo poco a poco cada año es los donantes con espectro extendido, es decir, que nosotros cada vez donamos con más edad. O sea, el informe del año pasado de la Organización Nacional de Trasplantes habla que los donantes fueron desde niños hasta los 88 años, ¿no? Entonces piensas, no, es que no van a querer mis órganos porque yo ya soy mayor. No, tú ofrécelos. O sea, es decir, si tú piensas realmente que estás en un proceso en el que tu familiar va a fallecer, que tú ya no vas a estar con él, pero puedes ayudar a alguien, que no te frene la sensación de la edad, porque la edad no es un criterio de exclusión, sobre todo porque podemos donar varias cosas. Podemos donar órganos, entonces pensamos, hombre, el corazón, ¿quién lo va a querer de una persona mayor? No, pero es que se pueden, o sea, es el órgano sólido, lo que hemos hablado muchas veces, es donante de tejidos, ¿no? ¿Qué son los tejidos? Las córneas, cartílago, hueso, las válvulas cardíacas. Un donante de córnea, o sea, no hace falta, no hay criterio de edad, ¿no? Y luego ya hemos hablado aquí también del tema del donante de médula ósea o de la sangre de cordón. Cuando se da luz, el cordón del recién nacido que va a la placenta también se puede donar, ¿no? Entonces, en el momento, cuando vayas a dar a luz, como yo estoy metida en este proceso, decirlo, quiero dar el cordón, ¿no? Y de ahí se saca un tipo de sangre que tiene células madre con una capacidad brutal y que sirve para los trasplantes de médula ósea. Entonces, puede ser donante por edad, no hay exclusión, así que se puede ofrecer. Y luego estar, por desgracia, metido en un proceso de fallecimiento. Entonces, es importante recalcar que hay dos tipos de donante. Hay el donante en muerte encefálica y el donante en asistolia cardíaca. Entonces, el donante en muerte encefálica es el que tenemos como muy integrado en la cabeza, ¿no? Que es esa muerte desde cuando el cerebro se muere por un traumatismo, una hemorragia masiva. Hay como distintas causas, ¿no? El cerebro legalmente puede llegar a estar muerto y es curioso porque el corazón sigue latiendo. Estos casos son los casos que tenemos nosotros en la UCI. No hay nadie que le pase esto en casa, ¿no? Sino que nosotros esos los guiaremos cuando, por desgracia, hay un traumatismo encefálico importante o una hemorragia masiva. El cerebro deja de cumplir sus funciones. Y si el cerebro no cumple sus funciones, tú legalmente estés muerto a pesar de que tu corazón lata, ¿vale? Uh-huh. Porque nosotros siempre pensamos, no, se murió porque el corazón se paró. Pero existe una forma, es eso, de que está legalmente muerto si tu cerebro muere. ¿Qué este donante? Pues este donante para nosotros es el idóneo, ¿no? El idóneo, ¿por qué? Porque el corazón sigue latiendo, porque tiene unas células cardíacas que son autónomas, que tienen electricidad y siguen generando esa electricidad y el latido se genera. Y al generarse ese latido, que es un latido útil, perfunde los órganos. Entonces, legalmente se está muerto, se está fallecido porque tu cerebro no funciona. Hay que hacer una serie de pruebas, no os preocupéis porque para demostrar que un cerebro, que se está muerto cerebral, hay que hacer muchas pruebas para estar seguro de lo que estamos hablando, tanto pues de exploraciones físicas, pruebas que nos den imágenes, exploraciones funcionales. Y entonces, cuando ya os avisamos que esto puede llegar a una muerte cerebral y ya os lo confirmamos, ese momento es en el que nosotros se ofrece que ya que los órganos funcionan y están encima perfundidas, es un donante fantástico para esa persona que si va a recibir el órgano, lo va a recibir en las mejores condiciones.
Y luego, desde hace años, bueno, aunque ya existía, pero nosotros en Puerta de Hierro, además, desde el año 2012, somos pioneros. Había habido varios casos en España y, bueno, y fuera de España, pero no se había instaurado como método como tal, es la donación en asistolia. Yo tuve la suerte que justo fueron mis últimos años de residencia, mis primeros de adjunto, y viví unos avances importantes que hoy se considera algo normal y que se van implementando técnicas, pero fue un cambio importantísimo la cantidad de donantes que se crearon de esta manera. Y es, imaginaos la situación en la que tenéis un familiar en la UCI, en el que os decimos que por una enfermedad pulmonar terminal que no se puede trasplantar, que no puede mejorar, el paciente no puede seguir con su vida, ¿no? Y va a fallecer. Nosotros podemos mantener artificialmente a las personas mucho tiempo, pero llega un momento que si esa persona no va a vivir en unas condiciones aceptables, pues se plantea a la familia no mantener artificialmente a esa persona. Pero claro, estas enfermedades, pues como que la pulmonar, así porque la gente lo entiende, es como lo más fácil, ¿no? Una fibrosis pulmonar, ese pulmón no va a funcionar nunca y no vas a poder respirar con él, pero el corazón sigue funcionando, ¿no? El hígado sigue funcionando, a lo mejor es una persona de 50, 55 años, unos riñones que todavía tienen una vida, y entonces lo que se propone es, si ya se va a limitar el tratamiento de soporte vital que hacemos nosotros en la UCI, ¿por qué no ayudar a otras personas de una manera controlada, ¿no? Es decir, si nosotros sabemos cuándo se va a limitar este soporte vital, a lo mejor podemos preparar que esos órganos vayan hacia otra persona, ¿no? Entonces es lo que se llama asistolia, porque es la parada del corazón, ¿no? Y entonces va a ser una donación después de una parada de corazón y puede ser controlada como lo hacemos nosotros en la UCI, y existe una versión también que es la no controlada, y es algo que es muchísimo más específico, que se hace en pocos hospitales en España. Por ejemplo, en Madrid se hace en el Hospital Clínico San Carlos. Imaginaos que hay alguien que está por la calle y sufre un infarto masivo de corazón. Se para, llegan los servicios de reanimación, están reanimando durante muchísimo tiempo, no consiguen reanimarlo de todo, pero tenemos dispositivos para seguir reanimando. Sabemos que después de una parada cardíaca prolongada existe un daño cerebral y esa persona no va a salir de esa parada cardíaca, pero si hacemos una reanimación de calidad, a lo mejor podemos conseguir donar esos riñones a alguien, ¿no? Entonces eso en Madrid está centralizado, este tipo de paciente está centralizado al Hospital Clínico San Carlos, y entonces lo que se pone uno es en contacto con la familia, se le dice que esa persona no se ha revertido a todas luces, está fallecido, es decir, estamos manteniendo nosotros con una máquina el latido cardíaco, pues haciendo reanimación, ¿no? Uh-huh. Y se ofrecen si esos riñones se pueden donar. Entonces eso también es otro tipo de asistolia no controlada, pero eso es una pequeña parte y es muy, muy específico. Entonces todos estos pacientes pueden ser donantes, ¿no? Y entonces se nos abre un abanico que a lo mejor nosotros estamos pensando en un estereotipo como muy claro del paciente que sufre un daño cerebral y está en coma profundo, ¿no? Bueno, lo que sale en las pelis, y luego muchas veces te dicen, bueno, pero es que no sé dónde despertó al cabo de 3 años. Bueno, sí, que es un poco el miedo. Yo creo que no todo el mundo es donante porque todavía queda ese miedo. Claro, nosotros diferenciamos muchísimo. O sea, nosotros siempre vamos a ir a por la vida, ¿no? Y a salvar al paciente. Luego ya están las voluntades anticipadas de que una persona quiera o no quedarse con un daño cerebral permanente o demás. Eso es otra historia. Pero existen datos claros que nosotros podemos medir y nos dicen, este paciente está muerto encefálica. O sea, es decir, no hay dudas. Luego, que un daño cerebral pueda o no mejorar, nosotros podemos argumentar más o menos, o certezas mayores o menores. Si nosotros pensamos que es viable nuestro deber y lo que nosotros queremos es salvar la vida del paciente, ¿no? Claro. Entonces, nunca vamos a buscar el donar órganos, salvo que nosotros estemos confiados es que esto es totalmente reversible. Y luego también alivia mucho. O sea, yo creo que a la familia, cuando tú ves que no avanza, que no hay opciones de nada, que la probabilidad es 0, que no vamos a conseguir, ¿no?, que esta persona salga de la UCI sin ningún tipo de soporte, a la familia el pensar que aunque se vaya
puedes vivir en otras personas y salvar a otras personas, ¿no? Yo creo que la sensación que tenemos cada vez más es de alivio, ¿no? Claro. Y estás abriendo una puerta a esa familia a pensar, es que el corazón de mi hijo vive en otra persona, ¿no? Pero es Y esta como persona, ¿quién continuar un será? poco en ¿Qué en estará ese haciendo? duelo. Claro, sí, sí, por eso. Entonces, en vez de cerrarte y decir, pues esto se ha acabado y ya no hay más, no piensas, estoy ayudando a la gente, ¿no? Porque que está esperando este milagro. Porque muchas veces también nosotros vemos la otra parte. O sea, nosotros, pacientes que están esperando en lista de trasplante, los receptores, ¿no? Y que necesitan que llegue un órgano y te dicen, ¿y cuándo va a llegar? ¿Y cuándo va a llegar? Yo muchas veces les siento y les digo, vamos a centrarnos. O sea, es decir, yo sé que tú quieres lo mejor para tu familiar y quieres que llegue ese órgano, pero para que eso ocurra tiene que morirse una persona. Claro. Y tiene que morirse una persona y además que esa familia en pleno dolor y en plena noticia cuando nosotros se lo damos, sea tan generosa de daros ese regalo. Y luego nosotros, sabéis que en Estados Unidos es diferente, se sabe quién es el donante, se Sí, sabe quién es el era una de las receptor cosas y que te demás. quería preguntar, sí. Claro, hay modelos en los que en Estados Unidos sí sabes quién es el donante, quién es el receptor, se puede poner la gente en contacto, ¿no? Entonces, bueno, pues hombre, a lo mejor, o sea, sí que es verdad que en cierta parte te ayuda el pensar, pues mira, pues este chico pues ha recibido el órgano de mi hijo y ahora resulta que yo qué sé, que hace no sé qué, que sigue con su vida, y en cierta parte ayuda, pero se ha demostrado que el modelo español en el que existe un anonimato total es un altruismo total, porque lo que no queremos es que luego haya negocio, o tú llevas el corazón de mi hijo, o te puedas increpar, o tú estás vivo gracias a mí, ¿no? Y vemos que funciona, realmente somos capaces, ¿no? Nuestra mente es capaz de saber que esa persona le ha salvado, a tantas personas le ha salvado la vida, pero que realmente, aunque no sepas quién reconforta mucho y muchas veces nosotros, o sea, es imposible que no te lo pregunten, ¿no? ¿Y cuántos órganos son viables? Porque otra de las cosas que queríamos hablar, ¿no? Es un poco cómo es cómo es este proceso de donación, ¿no? Entonces, Efectivamente. desde que se inicia, ¿no? En el hospital, ¿no? Tú tienes un paciente, pues se detecta, nosotros por parte, normalmente suele ser en la UCI, suele ser en la planta, los pacientes, los médicos de paliativos, que nos están ayudando mucho, pues pacientes pues que por temas terminales ya no pueden, pero pueden donar una serie de cosas, ¿no? Se detecta el paciente y se avisa al equipo de coordinación de trasplantes. Entonces, el equipo de coordinación de trasplantes, que es un equipo de lo que hemos hablado, son médicos, son enfermeros, lo que estudian es la viabilidad del donante, una vez que ya se han tomado todas las decisiones médicas, no antes, ¿vale? Son procesos totalmente independientes. Tu médico es tu médico te trata, tu médico intenta que salvarte la vida de todo riesgo, pero cuando ya se ha decidido que no se puede hacer más es cuando se avisa a la coordinación, no antes, ¿no? Entonces, este equipo valora al paciente, se ve esa viabilidad, ese paciente puede ser donante, ¿no? Descartar procesos pues que lo invaliden, como pueden ser tumores, enfermedades autoinmunes, estados protrombóticos, pues esto hay que estudiarlo como muy a fondo, la edad, ¿no? Porque la edad es importante, porque aunque he dicho que todos pueden ser donantes, claro, no puedes ser donante de corazón con 90 años, ¿no? Porque a Claro. lo mejor la viabilidad no es la misma, pero sí puede ser donante de córneas o de riñones. Entonces, con la edad, pues se determina qué donantes y luego qué órganos vamos a poder donar. Entonces, si existe viabilidad es cuando se habla con la familia, ¿no? Y se pone en contacto el equipo de trasplantes y se habla con la familia y se inicia un proceso. Primero necesitas el sí de la familia, que todo el mundo esté de acuerdo, ¿vale? Porque las familias son, como en todos los lados, hay algunos que piensan que sí, otros que no, unos que necesitan más tiempo, otros que no. Entonces, hay momentos en los que tienes tiempo y hay momentos en los que no, pero si tienes tiempo, es un proceso que como tiene tanta trascendencia, es necesario un sí unánime, ¿no? Y que todo Pero el mundo cuando hablas esté de unánime es, por acuerdo. ejemplo, de la pareja e hijos o... Bueno, no creo que Claro, entre mucha más gente. No, bueno, en realidad, si tú tienes, unas instrucciones previas, ¿vale? Que ahora os diré cómo podemos ser donantes. Si yo me meto en el registro de instrucciones previas y yo digo que quiero ser donante, prevalece mi decisión frente a la familia. Vale. Entonces ahí
se le cuenta a la familia, pero el registro nacional, o sea, un registro legal está por encima de todo. O sea, prima lo que diga en ese momento la persona fallecida. Si es donante y él quería donar, ya puede decir la familia que no, que se dona. Claro, Vale. pero tiene que dejarse registrado. Entonces, sí. Ya el segundo punto es que tú quieras ser donante, lo más importante es que lo digas a tu cónyuge. Si estás casado o estás en pareja, de hecho, quien decide es el cónyuge. Ojo, que las parejas sentimentales que no están casadas, que no tienen ningún registro, no vale. No vale. Entonces puede decir, no, si lo decía todos los días. Pues vamos a intentar cumplir lo que esa persona decía, ¿no? Pero legalmente es la pareja legal. Luego, en segundo lugar, van los hijos mayores de edad, mayores de 18 años. En el caso de que haya hijos menores, habría que decidir los padres del paciente, ¿vale? Normalmente, o sea, tú cuando dicen, es que nunca lo ha dicho en casa. A ver, hay gente, yo creo que hay familias en las que se habla de la muerte y hay familias en las que no se toca ese tema. Esa es mi experiencia según cuando nosotros estamos allí. Pero, y alguna vez ha dicho, ¿no? Porque muchas veces dices, no, es que este tema no se tocaba en casa, ¿no? Pero también le haces pensar, y por su forma de ser, ¿cómo crees que le gustaría? ¿Le gustaría ayudar a la gente? ¿Le gustaría, no sé, ha salido alguna noticia de los trasplantes y qué alegría? Fíjate qué suerte que este niño ha recibido un órgano en no sé dónde. No sé, ¿habéis sacado el tema? En España, como se habla también de esto, pues muy a menudo. Entonces muchas veces se ve por ahí. Si no están de acuerdo, si no hay un representante legal directo y no están de acuerdo, a veces se puede intentar dar un margen de tiempo en plan, bueno, pues poneros de acuerdo porque es un proceso importante, ¿no? Imagínate que no tienes pareja y que son 5 hermanos del paciente. Y entre 5 hermanos puede haber mucha diferencia de opiniones. Claro. Entonces, hay que conseguir eso, que esté todo el mundo de acuerdo. Y entonces cuando ya tenemos el sí de la familia, se empiezan a hacer analíticas de todo tipo para ver las funciones de los órganos, la inmunidad, el grupo sanguíneo, ¿no? Se hacen pruebas, pues hacer ecografías, escáneres, incluso un cateterismo para ver qué tal está la función del corazón y si pues a lo mejor ha tenido un infarto silente y no lo sabemos o cualquier cosa así. Y cuando se ve la viabilidad de los órganos, el equipo de coordinación de trasplantes se pone en contacto con la Organización Nacional de Trasplantes. ¿Por qué es importante hablar con un servicio central? Porque ellos son los que tienen el registro realmente de las personas, de los receptores que van a recibir esos órganos. Y entonces en España existe un sistema de alerta nacional en tal manera que la alerta 0 es máxima prioridad nacional. Entonces yo a lo mejor puedo ser consciente de lo que hay en mi hospital o en Madrid, pero no sé que de repente en las últimas 24 horas hay una persona joven con un fallo cardíaco fulminante en Barcelona y que está con un dispositivo ECMO que le está manteniendo la vida, pero si no ha recibido un trasplante, ese paciente muere. Entonces ellos son los encargados de poder organizar esta prioridad a nivel nacional. Siempre que haya una alerta 0, que se llama, los órganos van para esa persona que es una alerta 0, porque si no lo recibe, fallecerá, ¿vale? Entonces, claro, nosotros tenemos un donante que vamos a tener varios órganos para poder donar y salvar varias vidas, y a lo mejor tenemos varias alertas 0 o no tenemos ninguna, pero también dentro de las prioridades que hay, a lo mejor hay una alerta 0 en Barcelona, hay una alerta de un hígado en Huelva y otro, claro. Y otro, entonces, claro, dices, vale, pues hay que alertar a los equipos porque luego el proceso de donación, cuando el paciente fallece y se hace la cirugía para la extracción de estos órganos, tienen que estar todos los equipos coordinados porque cuanto menos tiempo pasen fuera del cuerpo del donante hasta el cuerpo del receptor, es lo mejor. Entonces hay que poner en marcha una red tremenda de hospitales. Entonces la Organización Nacional de Trasplantes se pone en contacto con cada hospital y entonces hay que coordinarnos y decir, vale, Barcelona dice que puede venir a la extracción del corazón a tal hora. Pues entonces coordinamos con Galicia que venga a tal, y los desde Sevilla vienen también, y entonces tienen que coordinar todos los servicios para poder estar a la vez en un hospital con el tema para poder hacer la extracción de órganos del donante. Entonces, imaginaos
Una red, madre la mía. red que hay montada y la cantidad de profesionales que hay que están de guardia precisamente para esto, ¿no? Y que dejas todo y dices, estoy de alerta de trasplantes, y dejas todo y te coges el autobús, el tren, el avión, y te vas a donde sea a valorar el órgano, consideras que es ok, y mientras tanto tu equipo de coordinación de tu hospital está decidiendo si el órgano es válido, a qué receptor vais, ¿no? Claro. Porque tú tienes tu lista. Y entonces preparas el receptor mientras la validez del órgano, porque esto es un proceso y es una cirugía, hasta que llega el órgano al hospital, tú tienes que preparar al receptor. Entonces existen listas de receptores, cada vez hay más patologías trasplantables, con lo cual cada vez, y también cada vez hay más donantes, con lo cual cada vez se trasplanta más. Porque pacientes que a lo mejor antes no entraban dentro de criterios por edad o por patología, por lo que ahora ya sí entran. Claro. Entonces, tú siempre llamas por lo menos a 2 receptores, porque si hay algún problema o si ese día un paciente está malo o al final el trasplante, yo qué sé, no se hace siempre tienes que tener en el hospital a 2 receptores. Entonces es un momento, la persona que está en lista de trasplantes pues sabe que tiene que estar disponible, sabe que no puede alejarse X de distancia del hospital, sabe una serie de cosas y son los nervios de decir, me toca a mí, ¿no? Entonces puede ser de primero o de segundo, pero se pone una red en marcha tanto del donante, del mantenimiento del donante, porque tú imagínate, nosotros en la UCI cuando ocurren estos procesos, una muerte encefálica, el paciente fallece pero está inestable. Claro. Y sabemos que hay una red que se ha montado a nivel nacional para donar todos estos órganos y que están todos los equipos en marcha, con lo cual nosotros en la UCI tenemos que tener una labor muy importante de mantenimiento de este donante para que todas estas personas reciban el regalo de la donación que ha hecho la familia de la UCI, ¿no? Además, se lo debes a todos, se lo debes al donante, se lo debes a la familia que está deseando que por lo menos algo bueno salga de todo este proceso y se lo debes a cada uno de los procesos que hay. Y luego todos los profesionales que están implicados en todos estos, imaginaros, ¿no? No, por lo que estás contando, es la verdad que es increíble. Me da rabia porque nos quedamos sin tiempo y podríamos estar hablando y creo que es necesario, así que creo que es un tema que seguiremos tocando en el programa, porque es importante cada cierto tiempo recordarlo, incluso si podemos pues aumentar esa lista de donantes. Por lo que nos has explicado, lo hablaremos otro día si te parece, el cómo puede ser donante, todo ese proceso, pero sí, creo que por lo fácil. Mira, la página de la Organización Nacional de Trasplantes hay una cosa, atención al ciudadano. Hay una cosa, es cómo puedo ser donante. Y ahí te lleva al Registro Nacional de Instrucciones Previas. Está separado por cada comunidad. Y entonces tú ahí te metes en la lista y tú puedes apuntarte y ser donante. Y nosotros, desde cada hospital, los profesionales tenemos acceso a los registros de últimas voluntades de los pacientes. Y es una forma, lo cual sabremos si esa paciente, claro, de no dejar esa decisión a tu familia, si considero, o porque no tienes familia, o porque no tienes nadie cercano que lo pueda decidir, o para quitar ese peso de decisión a tu familia y decir, mira, no quiero que haya problemas y lo decido yo y con eso. Pero vamos, podemos hablar de esto muchísimo y yo hablo mucho también, ya lo siento. No, que va, al contrario, está que todo... me enrollo. Perfectamente explicado. Yo creo que por lo que has contado, que es lo que voy a decir, es necesario, por ganar tiempo, mucha más rapidez y quitarle ese peso a los familiares, bueno, pues el hacerte donante. Ahora, si nos estás escuchando, llegas a casa, coméntalo, hazte donante de esa manera tan sencilla que un día hablaremos, aunque sea muy fácil, si queréis os lo explicamos paso por paso, pero efectivamente hay mucho de lo que hablar respecto a este tema. Espero que de cada vez que lo hablemos, cada vez seamos más los que nos metamos en esa página web y nos hagamos donantes, porque repetimos, aquí muchas veces el tiempo es oro y las decisiones mejor, pues oye, si no hay que hablarlas, si tienen que ser tu decisión, pues dejarlo todo hecho y claro. Inés, que me pasaría mucho más tiempo hablando contigo, pero es que tenemos que abrir ya la consulta aquí en Cuídate. Nos vemos el próximo martes. Estupendo, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a todos. Gracias, Inés. Hasta luego. Un abrazo. Adiós. Pues ya sabéis, así de sencillo como ha explicado Inés, y luego saber cómo funciona toda esta red que es tan compleja, tan amplia, ¿no? Pero que puede salvar muchísimas vidas. Abrimos la consulta. Dani Porro ya está aquí. Clínica Atrio 3.
consulta de osteopatía. Un teléfono al que tienes que llamar ya para poder entrar en directo. 91 443 6501, 91 443 6501.